Señor Guillermo Jeremías, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, el saludo para todos. ¿Jeremías o Jeremías? No, con G y sin S. Con G y sin S. Jeremías. Sí. Bien, perfecto. No doy la categoría del profeta, que es con J y con S. Y con S. Bien. Yo no llego a eso. Es No. Jeremías con G y sin S. No sabía realmente, hace tan poco que nos conocemos que digo, voy a ayer preguntarle. nomás. ¿Cuántos años ya? ¿Más de 30? ¿De edad o de...? No, digo, que nos conocemos. No, sí, más de 30. Sí, más de Yo tengo 30. 40 cumplidos. Bien, por eso yo lo conozco de chico. Sí, Iba sí. yo a General Cabrera a verlo. Bueno, Me he enterado. Han puesto un televisor enorme en donde no me beneficia la imagen. ¿Puede ser? No se preocupe, a mí tampoco. ¿Sí? Bueno, pero sí voy a leer claro y Pero conciso. yo pedí que lo pusieran. Sí, porque con el estábamos, resto- estábamos con un problema de Sí, visión, ¿no? Sí, totalmente. Pero cómo se nota que lo miman a ustedes, debe ser de los únicos que pide algo y al otro día lo tiene, ¿no? No, me lo traje yo solo. Se lo trago y lo descolgo a usted. Bueno, muy bien. Señor, Bueno, lo pongámosle un escuchamos. poco de humor porque siempre me toca a mí transitar caminos de espinas. No, pero además, así es la vida. Así es la vida, así es la vida. Bueno, el presidente Milei que tiene un par de inconvenientes a partir de la marcha de ayer, la movilización multitudinaria, se aferra a un dato duro de la economía que está ligado al superávit fiscal. Las cuentas, ¿no? Eso que durante años la Argentina no cumplió, que es la relación entre los egresos y los ingresos. Siempre se habló durante el gobierno de Néstor Kirchner de los superávit gemelos. Cuando se habla de los superávit gemelos se hablan de dos superávit. De lo que vende la Argentina y de lo que compra la Argentina, que ese es el superávit comercial. Siempre es malo que uno compre más de lo que venda porque salen dólares en lugar de entrar. El primer superávit que hay que cumplir, según la norma de la sana administración, es el superávit comercial. Vender siempre más de lo que uno compra, porque si no se te van los dólares. El otro superávit está ligado con el manejo de las cuentas públicas, el superávit fiscal. No gastar más de lo que te ingresa. Si vos gastás más de lo que te ingresa, empezás a tener una descompensación. Este segundo es muy difícil de cumplir. El ideal son los superávit gemelos, no comprar más de lo que vendés para que vos tengas dólares, que eso te puede financiar el ingreso de dólares, el superávit fiscal, porque es muy difícil que el Estado gaste menos de lo que le ingresa. No hay ningún estado del mundo, la mayoría de los estados del mundo, los exitosos, cualquiera, no tienen superávit fiscal. Gastan más de lo que le ingresa, pero tienen mucho superávit comercial. Claro. Como compran menos de lo que venden, esa diferencia la utilizan para financiarse. Lograr el equilibrio. La Argentina es un choque de planeta porque no tenemos superávit comercial, compramos más de lo que vendemos, con lo cual siempre hay demanda de dólares, porque incorporamos artículos importados para los insumos de las industrias, porque no nos alcanza la energía y tenemos que comprar energía, entonces esos son dólares que salen y no alcanzamos a producir cosas y colocarlas en el mundo. Con la primarización de la economía, vender solamente soja y carne no alcanza y por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces, ese problema muchos lo utilizan como explicación de por qué tenemos inflación. Porque como no tenemos superávit, ni comercial, ni fiscal, la Argentina, para financiarse entre la diferencia que existe entre lo que compramos de más y lo que vendemos de menos, y como no podemos ordenarnos en lo que respecta a los egresos y ingresos del Estado, es decir, lo que gastamos para que funcione el Estado, le damos a la maquinita. Claro. Esa es la explicación ortodoxa de la economía. Vino el Fondo Monetario Internacional y dijo, no, la explicación de la inflación es multicausal, no es solo esto que acabo de explicar, sino que hay muchas otras razones que no vamos a abordar. No. Pero Milei se aferró, se abrazó a esta idea de tenemos que eliminar el superávit, tenemos que conseguir el superávit fiscal. El comercial lo dejó de lado, dijo yo tengo que gastar
en el Estado menos De lo que recaudo. de lo que recaudo. El punto es que hay dos formas de conseguir eso. Uno puede gastar entre los ingresos y los egresos, puede lograr una mejora recaudando más, generando más recaudación y manteniendo lo que gastás. O podés achicar lo que gastás. Si achicás lo que gastás, en cierto sentido empezás a conspirar contra vos mismo. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. El Centro CEPA hizo un informe hoy respecto de cómo construyó el superávit de marzo fiscal que anunció Javier Milei y que parece ser la única razón a la que se abraza. Es ese canto de sirena que lo seduce a Milei como presidente, no viendo alrededor todo lo que pasa, la marcha de ayer y muchas otras cosas más. Voy a los puntos. En marzo, los ingresos ajustados por inflación, los ingresos, lo que entra, tuvieron una caída del 8,6%, es decir, que no mejoró los ingresos. Un 8,6% se retrajeron. ¿Qué generó aumento? El comercio exterior, las retenciones, fue un 74%, el impuesto país, 326%, y ¿qué produjo un retroceso de los ingresos? La caída del IVA, el impuesto al valor agregado, un 15% retrodujo su rendimiento, y los aportes y contribuciones a la seguridad social, un 20%, y ganancias, un 38%. Es decir, que el componente de ingreso cayó un 86%, con lo cual el ajuste del gasto tuvo que ser mayor, porque como no ingresó a los mismos niveles, porque la economía ya ha entrado en fase de recesión, sí, ha tenido que ajustar mucho más. Entonces, la síntesis es que el superávit fiscal, que incluso sobrepasó las exigencias del Fondo Monetario Internacional, no se construyó con una mejora de la recaudación, sino que se construyó, que ya cayó la recaudación, como lo explicamos, se construyó ajustando los recursos. ¿Y a quién se los ajustó? Y ahora vamos a pasar a ver los cuadros. Vamos a empezar con el que quieras, Silvia. ¿Quién financió el superávit fiscal de marzo? El 37% lo financiaron las jubilaciones y pensiones. Para que ustedes se entiendan, de cada 100 pesos que el Estado ahorró, 37 lo aportaron jubilados y pensionados. 4,8 pesos lo aportaron los programas sociales, 5,3% el recorte a los subsidios económicos, 12% los salarios, el volumen de gasto de salarios del Estado también retrocedió 12%, es decir, de cada 100 pesos, vamos a ponerlo en 1000 porque 100 pesos ya parece una cifra nimia y no alcanza para explicar. De cada 1000 pesos, 120 lo aportaron salarios y otros ajustes en el Estado. Las transferencias a las provincias, que cayeron un 8,6, significan 8,6% de ese superávit que se consiguió. El aporte que hicieron las universidades, a las que le mandaron menos dinero, y gasto de capital, 25,7%, es decir, de cada 1000 pesos, 257 lo aportó gastos de capital, mientras que 370 lo aportaron jubilaciones y pensiones. Casi la mitad de ese superávit lo bancaron los jubilados. Gastos de capital son las obras públicas, Jorge, que el Estado invierte o que debe invertir para producir acciones en el mercado y dinamizarlo. Trabajo. Porque cuando vos haces obra pública hay trabajo, consumo de materiales y eso paga impuestos que a la vez implican recaudación. Así se construyó el superávit fiscal que Milei tuvo. Con brutales caídas, vamos a ir al otro cuadro. En ese volumen de recursos ahorrados, los impactos fueron significativos. El 87% cayó la caída real de partidas de gasto en marzo de 2024 comparado con marzo de 2023.
Es decir, que la obra pública se paralizó casi toda. Las jubilaciones y pensiones, comparado marzo del 2023 con marzo del 2024, cayeron un 31%. Lo único que mejoraron un poquito fueron las asignaciones familiares, que está bien que eso ha ocurrido, pero se mantuvieron estables, un 1%. Los programas sociales cayeron un 13% comparado con el año anterior, los subsidios a la energía un 17%. Por eso se produjeron los aumentos tarifarios en la electricidad. Y además, el Estado dejó de pagarles a las transportadoras de energía. Hay una deuda acumulada que el gobierno no la hizo impactar en la cuenta fiscal para que los números le cerraran, pero dejó de pagarle. Eso sí o sí hay que pagarlo en algún momento. En algún momento hay que pagarlo. Los gastos de funcionamiento cayeron un 21%, y también las que sufrieron muchísimo fueron las provincias, las transferencias a las provincias. Ya lo contamos acá, que alguna provincia recibió 60.000 pesos nada más de transferencia. Fueron del orden del 76% menor que lo ocurrido en el 2023. Las transferencias a las universidades fueron un 18% menor. Por eso la universidad salió a la calle, porque no le alcanzan los recursos para funcionar. El gobierno pudo haber corregido algunas de estas variables si no se abrazaba al dogma de conseguir el superávit fiscal. Porque según el Fondo Monetario Internacional, el superávit que le pedía era de 0.9 billones, que son miles de millones. 0.9 billones. ¿Y cuánto terminó ajustando en el primer trimestre del 2024 el gobierno? 3.8 billones. Es decir, que hay casi 3 billones de pesos más de ajuste fiscal de lo que le pedía el propio Fondo Monetario Internacional. Por eso el fondo le dijo en su momento al gobierno de Milei: ojo con la dimensión del ajuste, porque va a terminar siendo un boomerang. Porque estos niveles de ajuste lo que hacen es impactar en la economía, generar recesión, hacer caer los impuestos que están ligados, atados a la variable del consumo, como son el IVA, comercio de industria, ingresos brutos. Son todos impuestos que están ligados a la variable del consumo. Si la gente no consume, no paga impuestos. No. Por ese 21% lo pierde, con lo cual la reducción de gastos que va a necesitar el mes próximo para mantener ese superávit fiscal que todos lo señalan como ficticio va a ser mayor. ¿Y a quién le va a sacar? ¿De dónde va a sacar la plata? Porque lo que vos tenés que hacer es generar ingresos, y para generar ingresos tenés que tener un plan de producción. O tiene que funcionar la industria, o tiene que haber obra pública, o tiene que el campo empezar a liquidar, cosa que todos te dicen que ha sido en las muestras ruralistas que ha habido un éxito en la venta de silobolsa, porque la mayoría de los productores, salvo aquellos que están acuciados por las deudas que han adquirido en un año de mucha sequía como fue el anterior, salvo esos productores, la mayoría no va a liquidar. Un estado contable que es de precariedad, por más que Javier Milei lo celebre como una revolución económica única en Occidente. Tal vez su disciplina ideológica a un determinado modelo económico lo haga creer que va por la senda del éxito. A mí me parece que está caminando rumbo al abismo, y ojalá en la próxima instancia no dé un paso adelante. Así son las cosas, Jorge. Bien, gracias, Guillermo, muy amable. Te pido que te quedes unos segundos para despedirnos. Llegamos cómo no. Al final, 6:20 minutos. Nos despedimos. Mañana nos volvemos a encontrar. ¿Te parece? Si me invita, vengo. Sí, por supuesto. ¿Sí? No hace falta que lo invite. Usted sabe que aquí tiene su lugar y su espacio para traernos siempre algo de la realidad nacional. Hasta mañana. Chao.